Bienvenidos a Fruta Astral, el lugar perfecto para sumergirnos en las profundidades del conocimiento. Y hoy vamos a explorar la vida de una figura histórica que a menudo, queda un poco eclipsada. Se trata de la reina Urraca I de León, la primera reina regente, no solo en España, sino en toda Europa. Imagínate. ¿Te imaginas el peso de la historia sobre sus hombros? Para esta inmersión, tenemos reseñas históricas, análisis de Goodreads, publicaciones de blogs, incluso artículos. Todo para reconstruir la historia de esta mujer excepcional. Prepárense porque vamos a descubrir por qué se le apodó la Temeraria. Lo que a mí me fascina de Urraca es que heredó el trono de León y gobernó Castilla. En un mundo completamente dominado por hombres, no era solo una reina consorte, era una gobernante por derecho propio. Exacto. Eso no era nada común en aquella época. ¿Cómo crees que reaccionó la sociedad al ver a una mujer en el poder? Bueno, como te puedes imaginar, no fue un camino fácil. Se enfrentó a resistencia por parte de la nobleza, incluso dentro de su propia familia. ¿En serio? Imagínate, su propio esposo Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador, intentó usurpar su poder. Espera, su propio esposo intentó quitarle el trono. Es un nivel de drama digno de una telenovela histórica. Imagínate las intrigas palaciegas. Y no solo eso, algunos historiadores y cronistas de la época la tildaron de la temeraria, debido a su firmeza y a sus relaciones amorosas. Es increíble cómo a lo largo de la historia se ha juzgado a las mujeres en el poder, por cosas que los hombres se veían como virtudes. Pero si lo pensamos bien, Urraca tuvo que ser fuerte para sobrevivir en ese entorno. Totalmente. Y no olvidemos el contexto histórico. El siglo Tácito en España era un hervidero. Conflictos con los almorávides, que eran una dinastía norteafricana muy poderosa. Luchas de poder entre los reinos cristianos. Urraca estaba en medio de un auténtico campo minado político. Si ya gobernar en tiempos de paz era complicado, imagínate con todos sus conflictos a la vez. Y no solo eso, también tenía que lidiar con las tensiones familiares. Su hermana Teresa gobernaba el condado de Portugal, y su propio hijo se convirtió en un peón en las luchas de poder. Menudo panorama. Rodeada de enemigos por todas partes. En una de las reseñas que leí, se menciona un episodio en el que tanto su hermana como su hijo intentaron arrebatarle el poder. Ah, sí. Lo interesante es que, según las fuentes, Urraca logró sortear esa situación con una astucia impresionante. Demostró una gran inteligencia política y una gran capacidad para maniobrar en un entorno hostil. Increíble. Parece que la temeraria no solo era audaz, sino también una estratega formidable. Ahora bien, hay un libro que nos permite conocer a la Urraca humana, la mujer detrás de la corona verde. Exacto. En la novela La Temeraria de Isabel San Sebastián, la historia se narra desde el punto de vista de Muñadona, la fiel doncella y confidente de Urraca. Me encanta. Cuando las novelas históricas nos permiten adentrarnos en la vida cotidiana de personajes históricos, ¿qué nos revela Muñadona sobre la personalidad de Urraca? Muñadona nos muestra una Urraca vulnerable, con deseos y luchas emocionales. Nos presenta a la mujer detrás de la reina. Una perspectiva que a menudo se pasa por alto en los relatos históricos tradicionales. Es fascinante. ¿Cómo la ficción puede ayudarnos a comprender mejor la historia? ¿Y qué hay de la vida amorosa de Urraca? En algunos blogs la pintan como una mujer escandalosa para su época. Su vida amorosa fue sin duda poco convencional. Su matrimonio con Alfonso Aguirre fue un desastre, lleno de conflictos y tensiones. Y después, digamos que no se conformó con las expectativas sociales, impuestas a las mujeres de su época. ¿Crees que sus relaciones amorosas fueron un acto de rebeldía o simplemente una búsqueda de felicidad personal? Es una pregunta interesante. Podríamos decir que ambas cosas. Urraca desafiaba las convenciones, lo que le valió críticas. Pero también podría interpretarse como una búsqueda de autonomía en un mundo que la constreñía. Sin duda un personaje complejo e intrigante. Absolutamente. Y La Temeraria de Isabel San Sebastián nos ofrece una visión muy completa de su vida y su época. Es una lectura que recomiendo a todo aquel que quiera sumergirse en la historia de esta reina tan singular. Es que a través de la historia de Urraca podemos reflexionar sobre cómo se ha construido la narrativa histórica, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Claro, muchas veces la historia se ha contado desde una perspectiva masculina, dejando de lado las voces y experiencias de las mujeres. Exactamente, y eso nos lleva a una visión incompleta, incluso distorsionada del pasado de la Temeraria. Es un buen ejemplo de cómo podemos reinterpretar la historia, dándole voz a figuras como Urraca, que fueron relegadas a un segundo plano por los cronistas de su época. Es como si estuviéramos rescatando del olvido a estas mujeres que fueron protagonistas de su tiempo. Precisamente, y en el caso de Urraca, a pesar de los desafíos que enfrentó, nunca se rindió. Gobernó con determinación, enfrentándose a las intrigas de la corte, a las ambiciones de su propio esposo, incluso a la desaprobación de algunos sectores de la sociedad. Su tenacidad es admirable. Imagínate el coraje que se requería para gobernar en un mundo dominado por hombres para defender sus derechos como reina y como mujer. Sin duda, y creo que la elección de Muñadona
como narrador en la novela, es un acierto a través de sus ojos que, aunque es un personaje ficticio, accedemos a una visión más íntima y personal de la reina. Vemos sus miedos, sus alegrías, sus dudas. Es como si de repente la historia cobrara vida. Ya no son solo nombres y fechas en un libro, sino personas de carne y hueso con las que podemos conectar. Totalmente, y eso es precisamente lo que logra Isabel San Sebastián con La Temeraria. Nos transporta al siglo XII, nos hace sentir el peso de la historia, pero también nos permite conectar con los personajes a un nivel emocional. Y hablando de emociones, la vida amorosa de Urraca también juega un papel importante en la novela. Claro, sus relaciones, tanto la tormentosa con su esposo Alfonso VII de Aragón, como las posteriores, son una ventana a su carácter, a sus deseos y a las presiones sociales que enfrentaba como mujer y como reina. Recordemos que algunos la tildaron de la temeraria precisamente por sus relaciones amorosas, considerándolas inapropiadas para una reina. Lo cual nos habla de la doble moral de la época, pero más allá de los juicios morales, creo que estas relaciones nos ayudan a comprender a Urraca como un ser humano complejo con sus propias necesidades y deseos. Al final todos buscamos el amor y la felicidad, independientemente de nuestro estatus social o nuestro rol en la historia. Exacto. Y Urraca, a pesar de ser reina, no era diferente en ese sentido. Buscaba la compañía, el afecto, la pasión, y no tenía miedo de desafiar las convenciones para encontrarlos. Una figura adelantada a su tiempo en muchos aspectos, ¿verdad? Totalmente. Y es que al final la historia no es solo una colección de hechos y batallas, sino también una historia de personas, de sus sueños, de sus luchas, de sus amores. Y en ese sentido, La Temeraria nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, sobre la importancia de escuchar las voces que han sido silenciadas y de comprender a las figuras históricas como seres humanos con sus luces y sus sombras. De acuerdo, y a través de la historia de Urraca y Udecián, de León Isabel San Sebastián, nos ofrece una visión fascinante del siglo D'Estio, una época de grandes cambios, de guerras e intrigas, pero también de amor, de coraje y de la lucha por la libertad. Una historia que nos atrapa desde la primera página y que nos deja con ganas de saber más sobre esta reina que, a pesar de haber sido relegada a un segundo plano por la historia, sigue brillando con luz propia. Y para aquellos que quieran profundizar en la historia de Urraca, recordemos que tenemos el enlace al audiolibro de La Temeraria en Audible en el primer comentario de este vídeo. Una excelente opción para seguir disfrutando de esta fascinante historia. Y hablando de disfrutar, me he dado cuenta de que en las reseñas de Goodreads, muchos lectores destacan la prosa de Isabel San Sebastián. Dicen que su estilo es fluido, evocador, que te transporta a la época de Urraca. Es cierto, su narrativa es muy cuidada, sabe cómo atrapar al lector y mantenerlo enganchado hasta la última página. Lo que hace que sea una lectura amena incluso para aquellos que no son expertos en historia medieval. Y eso es algo que me parece fundamental a la hora de acercarnos a la historia. No podemos caer en la simplificación, en el maniqueísmo de buenos y malos. Las figuras históricas son complejas, contradictorias, como lo somos todos los seres humanos. Completamente de acuerdo, y es precisamente esa complejidad lo que hace que la historia sea tan fascinante. ¿No te parece? Absolutamente. En el caso de Raquel de León, esa complejidad se ve reflejada en todos los aspectos de su vida, en su forma de gobernar, en sus relaciones personales, en sus decisiones, incluso en la forma en que ha sido retratada por la historia. Hablando de cómo ha sido retratada, me parece interesante destacar cómo Isabel San Sebastián recupera la figura de Urraca, no solo como reina, sino como mujer. Nos muestra sus vulnerabilidades, sus deseos, sus miedos, sus alegrías. En definitiva, nos la presenta como un ser humano completo. Y eso es algo que realmente me impactó del libro, más allá de la corona, y el poder Urraca era una mujer que buscaba el amor, la felicidad, la realización personal como cualquiera de nosotros. Exacto. Y a través de la novela podemos conectar con ella a un nivel emocional, comprender sus motivaciones, empatizar con sus luchas. Y es que a pesar de ser reina, Urraca enfrentó desafíos que muchas mujeres incluso hoy en día pueden reconocer: la lucha por el poder en un mundo dominado por hombres, la presión por cumplir con las expectativas sociales, la búsqueda de amor y la felicidad en un contexto complejo. Temas universales que sin duda contribuyen a que la historia de Urraca resuene con tanta fuerza en los lectores contemporáneos. Sin duda, a través de la historia de Urraca, Isabel San Sebastián nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre los desafíos que han enfrentado a lo largo de la historia y sobre la importancia de recuperar sus voces y sus historias. Una reflexión más necesaria que nunca, especialmente en un momento en que la lucha por la igualdad de géneros sigue siendo tan relevante. Totalmente de acuerdo. Y es que al final la historia no es solo un relato del pasado, sino también un espejo en el que podemos mirarnos a nosotros mismos, aprender de nuestros errores y encontrar inspiración para construir un futuro mejor. De acuerdo, y a través de figuras como Urraca de León podemos recordar que la lucha por la justicia y la igualdad es una lucha constante que requiere valentía, determinación y la voluntad de desafiar las convenciones. Sin duda, una lección valiosa.
que podemos extraer de esta fascinante inmersión en la vida de la Temeraria. Y como siempre invitamos a nuestros oyentes a seguir explorando la historia, a cuestionar las narrativas tradicionales y a buscar la verdad detrás de las leyendas. Porque como hemos visto hoy, la historia está llena de sorpresas, de figuras fascinantes y de historias que merecen ser contadas. Exacto. Y si esta historia de Urraca y de León la Temeraria te ha cautivado tanto como a nosotros, te invitamos a que la experimentes de una manera aún más inmersiva. En el primer comentario de este video encontrarás un enlace al audiolibro de La Temeraria en Audible. Es una excelente forma de sumergirte en la atmósfera del siglo III y dejarte llevar por la voz de un narrador profesional que te transportará a la corte de Urraca, a sus batallas y a sus momentos más íntimos. No te lo pierdas. Y si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.